La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia canceló 42.000 cédulas de ciudadanos colombos venezolanos. Y para conversar sobre este tema que ha estado en la agenda pública, especialmente de la comunidad migrante venezolana en toda Colombia, me acompaña desde Medellín Andrés Soto, abogado binacional con experiencia en asuntos migratorios. Bienvenido nuevamente, Andrés, al Venezolano Colombia. ¿Cómo estamos? Saludos, Ramón. Muy bien, muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial a la comunidad colombo-venezolana en Colombia, a los colombianos retornados y a todos los migrantes venezolanos que hacen vida hoy en Colombia. Lo decía al principio de esta conversación hace apenas minutos, y es que la Registraduría Nacional anuncia que canceló. Bueno, realmente corrijo, ellos no anunciaron el número, sino que a través de consultas de prensa ellos han dicho el impacto y el volumen de las cédulas canceladas, anuladas. Ahora, la pregunta es, Andrés, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Registraduría de Colombia cancela o anula la cédula a los ciudadanos venezolanos con cédula de ciudadanía? ¿Qué pasó? Ok, mira, un poco para poner en contexto, José Ramón, digamos que efectivamente el tema del registro civil de nacimiento es un tema que se encuentra regulado en la ley. Específicamente, el Decreto Ley 1260 de 1970, en su artículo 104, establece las causales por las cuales puede ser nula una inscripción en el registro civil. Uh -huh. En ese sentido, digamos, una de las causales más comunes que se puede llegar a presentar es aquella que señala que cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué sucede? Digamos que de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, son colombianos por nacimiento, no solo los hijos de colombianos o extranjeros residentes que hayan nacido en el territorio colombiano, sino que también lo son los hijos de colombianos nacidos en el exterior, Uh -huh. ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es, digamos, el documento necesario como presupuesto para inscribir en el registro civil de nacimiento a un hijo de colombiano que haya nacido en el exterior? Efectivamente, el acta de nacimiento del país donde nació debidamente apostillada, Uh -huh. ¿sí? Ese, digamos, es la causal. ¿Qué ocurre? Que la registraduría, digamos, no tenía adoptado un procedimiento eh, para anular efectivamente por estas causales los registros civiles de nacimiento que presentaran alguna irregularidad. El año pasado, y esto pues se veía venir desde ahí, el 27 de julio, perdón, la registraduría expidió la resolución 7300, donde se establece un procedimiento conjunto para la anulación de registros civiles de nacimiento y en consecuencia la cancelación de cédulas de ciudadanía. Uh -huh. Mire que estamos en el mes de julio, donde se expidió esta resolución que regula ese procedimiento, y en el mes de septiembre comenzaron a conocerse los primeros autos de apertura de actuaciones administrativas tendientes a anular registros civiles de nacimiento y en consecuencia cancelar cédulas de ciudadanía. Ok, permíteme un poco hacer como un repaso. Entonces, estos ciudadanos colombos venezolanos, la noticia es que la Registraduría Nacional de Colombia anula o cancela cédulas de ciudadanía, según entendemos, porque no hay información oficial, la mayoría son venezolanos, ¿cierto? Que acreditaron ser hijo o hija de padres colombianos y aspiraron a adquirir la ciudadanía colombiana por consanguinidad, ¿cierto? Así Me es. vas validando, listo. Entonces, Así es. Hay un punto sí, ahí, José Ramón, que sí, quisiera aclarar. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es de anulación de registro civil de nacimiento. Entonces, cuando, digamos, efectivamente se anula un registro civil de nacimiento, la sí, consecuencia de ello es que se cancela la cédula de claro. ciudadanía por falsa identidad. ¿Y por qué por falsa identidad? Porque en efecto, esa cédula de ciudadanía no tiene el respaldo en un registro civil de nacimiento porque ya fue anulado. Lo que se anula entonces es el registro civil de nacimiento. Eso Así fue lo es. que se anuló propiamente. Sí, así es. Sí, como en términos administrativos. Ahora, hay una pregunta que me hacía yo esta semana con algunos afectados que nos denunciaron acá en el Venezolano Colombia esta situación, y es en el momento de erradicación o de erradicar, como dicen acá en Colombia, toda la documentación correspondiente para acreditar que efectivamente
efectivamente por consanguinidad eran colombianos. No se hizo una supervisión, una verificación de esos documentos que se emite y se expide una cédula, algo tan importante en la vida de una persona como la cédula de identidad. Y en ese momento, cuando se documentó ese proceso de consanguinidad, ¿no se validó en la registraduría que efectivamente había alguna irregularidad? Y es que incluso cuando una persona, digamos, va a hacer la inscripción de su nacimiento, incluso de manera extemporánea, porque sabemos que con todo este fenómeno de la migración, muchos hijos de padres colombianos en los últimos 7 años han inscrito su nacimiento en Colombia, ya digamos teniendo una edad superior a los 20, 25 años. Eh, ¿qué sucede? Que se presentan con todos los documentos, el acta de nacimiento venezolana apostillada, copia de los documentos de los padres, el certificado de grupo sanguíneo, se presentan allí y en la propia notaría donde les hacen la inscripción, verifican incluso la autenticidad de la apostilla, Exacto. y obviamente, cuando a mí me expiden un registro civil de nacimiento, yo estoy actuando de buena fe y estoy convencido de que todo está bien y hoy, 5 años después, resulta ser que en el mundo jurídico no existo porque cancelaron mi cédula. Ujú. Sí, así es. Interesante para seguir ofreciendo contexto a quienes nos escuchan acá en el Venezolano Colombia. Es que según la información que trascendió justamente de algunos voceros de la Registraduría Nacional de Colombia, es que se revisaron 296.156 registros civiles de nacimiento en estas condiciones, dicen ellos, de los cuales 42.000 no cumplían los requisitos. Entonces, ahora, ¿cómo, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo se notificó? Porque este proceso administrativo que de pronto tú vayas o salir del país y quedes detenido en un aeropuerto colombiano, en alguna frontera de Colombia, o vayas al banco o vayas a una EPS y te dicen, señor, usted ya no existe, su cédula está anulada, ya me parece, es una situación verdaderamente, vamos a utilizar este término, casi dramático y trágico, porque te quedas en ese momento completamente vulnerable, sin derechos y anulado de tu vida administrativa. Imagínate, sin acceso a la salud. ¿Cómo se enteraron? ¿Hubo notificación? ¿Correspondía notificación? ¿Se violó, vamos a decir así, el debido proceso? Sí, entonces ahí digamos, algunos aspectos que es necesario aclarar. Uh -huh, En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre? Que de conformidad con la ley, cuando me inician una actuación administrativa, uh -huh. lo primero es que me llega una citación para que yo me notifique del Exacto. inicio de la actuación. ¿Por qué? Porque esta actuación administrativa regulada en esta resolución del año pasado de la registraduría, luego de que inicie, de que se me notifique, a partir del día siguiente, dentro de los siguientes 10 días hábiles, yo debo presentar mis argumentos de defensa, solicitar Uh pruebas -huh, exacto. y hacer las solicitudes correspondientes para el ejercicio del derecho a la defensa. Entonces, es por eso muy importante la correcta notificación de la actuación, del inicio de la actuación administrativa. ¿Qué ocurre? Que primero, digamos, se o llega la citación para notificación personal y si yo no voy y me notifico personalmente, me llega una notificación por aviso. ¿Qué significa la notificación por aviso? Que a la dirección que ellos tengan registrada Uh -huh, van y dejan el acto o, digamos, el auto de apertura del inicio de esa actuación. ¿Qué sucede? Digamos que las personas, y sobre todo los migrantes, de alguna manera no tienen estabilidad uh en -huh. sus lugares de residencia. Eh, entonces, cuando fueron a sacar la cédula, reportaron una dirección, pero probablemente esa dirección ya no es. Y la registraduría no indagó, digamos, en eso, sino que envió las notificaciones de esa manera y mucha gente no se enteró. ¿Qué sucede? Que, digamos, si yo no me hago parte del proceso y no me defiendo, Uh la -huh. registraduría sencillamente expide una resolución conforme a lo que ellos piensan y anulan el registro civil de nacimiento. Y como no me hice parte y no me di cuenta, tampoco presenté los recursos correspondientes, que es el de reposición y el de apelación en esa actuación administrativa. Ahora, Andrés, tenemos pruebas, hay pruebas de que efectivamente la Registraduría Nacional
del Estado Civil de Colombia hizo algunas notificaciones, porque en la información y las denuncias que nos han llegado de los afectados, de las víctimas, vamos a llamar así, que me gusta mucho esa palabra, pero creo que corresponde muy bien mencionarla, señalarla en este caso, y es, sí se hicieron notificaciones. Tenemos pruebas, vimos una. Sí, yo conozco notificaciones entre el mes de septiembre y el mes de octubre, sobre todo del inicio de actuaciones, de la Ujú. actuación administrativa, que probablemente mucha gente no conoció su notificación. Entonces, lo que no sabemos es si la registraduría la hizo a una dirección donde ya no se encontraba la Ujú. persona o que en efecto no la haya hecho. Sí, ahora, Andrés, consecuencias y además quien no fue notificado y no actuó en su momento, ¿no? Respaldando nuevamente la documentación que presentó cuando pidió adquirir su ciudadanía colombiana, se enteró cómo, porque, por ejemplo, la semana pasada conversé un par de minutos con una colombo venezolana cuando fue al banco, y me llamó la atención el banco, que cuando fue al banco hubo una situación ahí de silencio de la oficial, entró a hablar con la gerente, salía, entraban y era una situación, bueno, ¿qué está pasando acá? En más de 6 años con su cédula y de pronto no pudo realizar las operaciones porque le decían que no tenía identidad, incluso que su cuenta había sido cerrada temporalmente, que necesitaban nuevamente acreditar un número de cédula. Otros cuando fueron a la EPS, ¿no? Unas consecuencias terribles, porque ¿cuál es la situación hoy de esos colombo-venezolanos? Están sin identidad, están ilegal, no existen. Que mira, esas personas, digamos, efectivamente, nunca se dieron cuenta que se les estaba adelantando una actuación administrativa tendiente a anular su registro civil y a cancelar su cédula. Y, digamos, hay muchos casos, hay personas que estaban fuera de Colombia, Ujú. llegaron al aeropuerto del Dorado y le dijeron, Exacto. su cédula está cancelada. Hay personas que los requirió la policía en la calle Sí. y no, cédula cancelada por falsedad de identidad, incluso los han detenido Hay y detenidos, hubo detenidos, sí. han pasado cerca de 36 horas detenidos en una situación bastante incómoda y bastante catastrófica. Eh, hay personas, como dices, han ido a hacer operaciones bancarias, hay Ujú. personas que han ido a requerir servicios de salud Médicos de salud, sí. y, digamos, eso es catastrófico. Yo lo catalogo así porque es la desaparición del Sí, mundo jurídico sí. y ello trae como consecuencia no solo la vulneración al derecho a eh, la personalidad jurídica, sino que de la personalidad jurídica se deriva el ejercicio del resto de derechos fundamentales, como el Ujú, derecho al trabajo, el derecho a la ujú. salud, el derecho a la educación y demás. Ahora, ¿fue al azar o discrecional? ¿Qué opinas? José Ramón, es que pareciera que la registraduría en una actuación que catalogo como completamente irregular, pareciera que la registraduría tomó todos esos casos y en un mismo formato solo cambió nombre, cédula y Sí. el número de serial del registro civil. ¿Y por qué digo esto? Porque en los autos de inicio que he conocido y en las resoluciones de anulación que he conocido, en ningún párrafo la registraduría se dedica a motivar cuál es Esa la era mi. supuesta irregularidad. Es Ajá. decir, la registraduría sí invoca el numeral quinto del artículo 104 del decreto 1260 de 1970, Sí. pero no dice cuál es la irregularidad. Cosa distinta es que me digan, no, es que la apostilla no corresponde, es que el documento está alterado, es que el documento tal cosa. Pero es que ni siquiera, es que aún cuando te hubieran notificado de qué te defiendes y de qué te defiendes porque no sabes y no sabes realmente cuál es la supuesta irregularidad. Entonces, eso no se le informó a los afectados, no se le informa, de manera No, que, y ahí quiero llegar ahora, pues bueno, ya sabemos, señores, son más de 42.000 cédulas de ciudadanía colombiana, la mayoría de ellos que fue anulada a migrantes venezolanos, a colombos venezolanos. Ese es el estatus de hoy. Entonces, cuando van a la registraduría, porque tengo los reportes que efectivamente estos afectados o víctimas de esta situación irregular han ido a la registraduría y simplemente la información es que está anulada, o sea, que está anulada la cédula y el registro civil, exactamente.
De hecho, le dicen en eso, es que su registro civil de nacimiento está anulada, ¿no? Y debe acreditar e incluso empezar de nuevo el proceso. Cuando yo escucho empezar de nuevo el proceso, yo me asusto, porque lo que debe ser nuevamente saber si tú lo hiciste hace 6 años con tanta movilidad que tenemos los venezolanos, a dónde fueron a dar los documentos, yo lo tenía en la computadora, los tengo originales. Imagínate lo que significa para un venezolano. Hay que ser venezolano para saber decir, mire, hay que apostillar en Venezuela. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que te den a apostillar en la Venezuela de hoy. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué viene ahora? Sí, bueno, entonces, digamos que yo con las personas que he conversado he Sí. planteado algunos caminos. Entonces, el primero, si yo conozco que tengo la actuación y efectivamente me entero en debido tiempo de que se me expidió una resolución que anula el Uh -huh. registro civil de nacimiento y se cancela la cédula, lo que debe hacerse dentro de los 10 días hábiles siguientes de la notificación es presentar el recurso de reposición y apelación, que se hace en un mismo documento. ¿Qué significa eso? El recurso de reposición, digamos en términos prácticos, es decirle al mismo funcionario que expidió la resolución de anulación que reconsidere su decisión porque hice todo correcto, ¿sí? Pero además que si no eh, reconsidera la decisión, que lo envíe al superior jerárquico, que sería el registrador nacional del Estado Civil, para que resuelva el recurso de apelación. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto, José Ramón? Que si se presentan los recursos, esos recursos se conceden en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber cancelación de la cédula ni anulación de registro civil en sistema alguno hasta tanto no se resuelva en segunda instancia en la registraduría y digamos que eso nos da un poco más de tiempo. Sí, ¿Sí? sí, ayúdame, porque esto es un punto central, sobre todo para poder orientar, ¿no? Con un enfoque de orientación a quienes nos están oyendo y están afectados por esta situación. Entonces, lo primero que deben hacer es ir a un abogado, ir a la registraduría. ¿Qué hacer? Ya, estoy anulado con la cédula. Este recurso de reposición, ¿quién lo hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Debo elaborarlo y llevarlo a la registraduría? Un poco esa orientación, con precisión, Andrés, por favor. Sí, bueno, entonces el recurso, digamos, que formalmente o digamos en términos de la ley no requiere de un abogado, Uh -huh. pero ¿qué es lo que de pronto se puede sugerir? Que sea un abogado, sobre todo un abogado que conozca el tema y un Uh -huh. abogado que conozca el derecho administrativo para que elabore el documento porque, digamos, está en juego algo tan importante como el registro civil de nacimiento y creo que no se debe, digamos, improvisar, Uh no se -huh. debe improvisar. Este recurso no es que se lleva de manera física a la registraduría, sino que se puede radicar a través de los canales de atención como la página web o el correo electrónico. Uh -huh. Digamos, eso se hace de esa manera. De esa manera, y esa documentación deben llevarla a la Registraduría Nacional, donde se acredita nuevamente todo. Sí, bueno, es que en el recurso realmente uno puede, Por si tiene correo, la, como me estás si, diciendo, por correo también, vía sí, así virtual. es, Sí. así es, incluso si yo tengo pruebas, si yo tengo las pruebas a la mano, yo las puedo aportar en el recurso. Las puedo aportar en el recurso, pero si no las tengo a la mano, evidentemente igual puedo argumentar en el recurso que todo lo hice de manera correcta, que la registraduría me violó el debido proceso porque no me dijo cuál era la supuesta irregularidad Uh -huh. en mis documentos de origen y, y efectivamente presentar el recurso en los términos de ley, que son 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, evidentemente para quien sí se haya notificado. Y ahora, estos ciudadanos que están en esta situación hoy no pueden salir del país mientras todo ese proceso jurídico y legal está en curso. Tú no estás diciendo que de pronto ya incluso introducir o radicar recurso de reposición de alguna manera es un amparo, ¿no? Que estás como en trámite, ¿no? De la situación de tu cédula. Pero ¿quedan en el limbo? ¿Qué tiempo de respuestas mientras esto está ocurriendo? Eso, pero como te digo, si yo me notifiqué de la resolución de Sí, anulación y presenté el recurso sí. en los términos de ley, no es posible que la registraduría incorpore en el sistema la cancelación, O sea, hasta no, tanto no se esa es la termine el noticia. resolver. Importante lo que estás diciendo. Eso es una noticia entonces para los afectados. Entonces, no, ya carece de validez esa resolución, por decirlo así.
Sí, no, o sea, no queda ejecutoriada Ok, hasta que se hasta resuelva en que segunda se instancia. resuelva. Muy bien, eso es una noticia. Ajá, seguimos. Pero sí quiero precisar lo siguiente, eso es para aquellos que se hayan notificado en el tiempo correcto de Ujú, la resolución de anulación y tengan la posibilidad de presentar el recurso dentro de esos 10 días. ujú. ¿Y Eso es los lo que que... no? Ahora, ¿qué pasa? Como te decía, hay muchísimos, Muchísimos. hay muchísimos que no se enteraron de la Ujú, actuación, no fueron notificados, la registraduría actuó a sus espaldas y la registraduría además nunca dijo cuál era la supuesta irregularidad. ujú. Entonces, para esas personas lo procedente sería presentar lo más pronto posible una acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? La acción de tutela es un amparo constitucional que va a resolver un juez en el término de los 10 días siguientes. Es decir, es muy Ujú. expedito y en atención a esa actuación tan irregular que ha ejercido la registraduría, lo más probable es que una tutela pueda prosperar, digamos, con efectividad. ¿Y dónde se introduce esta tutela? ¿Y quién hace esta tutela? Bueno, la acción de tutela, digamos, no requiere tampoco de un abogado por tratarse de un amparo constitucional. Ujú, Sin embargo, ¿cuál es la sugerencia? Que pueda ser un abogado, sobre todo que conozca de estos temas, que pueda presentar la acción de tutela. O, en todo caso, digamos, si es una persona que está carente de recursos, porque eso está ocurriendo, ujú. puede dirigirse a la personería de su municipio y en la personería de su municipio tienen el deber de colaborarle con la elaboración de la acción de tutela y brindarle el acompañamiento necesario para la protección de sus derechos humanos. Ahora, tiempos y costos. Ya me has precisado que efectivamente no se requiere de un abogado en algunos casos. Algunos venezolanos sí preferirán y si tienen la posibilidad y los fondos contratarán a un abogado para que les pueda resolver toda esta situación. Pero tiempos y costos, porque mientras esta situación está ocurriendo, en principio están sin identidad. Sí, así es. Entonces, aquellos que les hayan cancelado la cédula, recordemos, la acción de tutela se puede presentar y el tiempo para resolverse en el término de 10 días hábiles. Recordemos que la tutela es de doble instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me resulta favorable, yo puedo impugnarla y será una segunda instancia que lo resuelva. Tendré Ujú. esa otra oportunidad. O si en todo caso, digamos, la tutela me resulta favorable, la registraduría puede impugnarla también, pero lo que le hayan ordenado a la registraduría es de cumplimiento inmediato, sin importar si se ha resuelto o no esa impugnación. Sí, dado, ya para terminar, gracias Andrés por este contacto y una reflexión que seguramente tú, yo sé, sabemos que tú estás en el ámbito estrictamente jurídico, pero hay lecturas de que esto esté ocurriendo en mes de enero, febrero, de cara a unas elecciones legislativas en Colombia, elecciones presidenciales este año en Colombia, Andrés. ¿No? Es para reflexionar, son lecturas que algunos analistas también en procesos migratorios, incluso políticos, y dicen, hey, pero aquí son 42.000 colombianos que, por ejemplo, hoy están en riesgo de ejercer su derecho al voto. Sí, así es, José Ramón, y qué es lo que sucede, que digamos, mira las fechas de las que estamos hablando. Exactamente, Las fechas de las que estamos hablando en cuanto a la resolución que reguló el procedimiento, que fue exacto. en julio del año pasado. Esto es, digamos, faltando 8 o 9 meses para las elecciones del Congreso. ¿Sí? Así es. En septiembre, octubre, de manera masiva, empiezan a iniciar las actuaciones. Y Ujú, hoy, que no han pasado ni 5 meses, ujú, ya están canceladas 42.000 cédulas. ujú, 42.000 cédulas. Digamos, no quisiera decir que existe un interés político, lo que ujú. sí quisiera, lo que sí es claro es que la registraduría sí ha dicho que su propósito era depurar el censo electoral, Sí. depurar el censo electoral, y no solamente con la cancelación de estas cédulas en estas condiciones, sino también sacando del registro electoral a personas fallecidas cuyo registro de defunción no haya sido, o cuya defunción no haya sido registrada. ¿Sí? Ujú. Entonces, la intención de la registraduría es clara y así lo han dicho los funcionarios en declaraciones, es depurar el censo electoral.
pero la depuración del censo electoral no puede pasar por encima del debido proceso de las personas y de su derecho a ser colombianos por nacimiento. Son colombianos por nacimiento. Ahora, sí, también, y lo sabemos, porque tenemos también reportes de alguna documentación falsa, ¿no? Que efectivamente ciudadanos venezolanos que adquirieron la nacionalidad por documentando y radicando información y documentos falsos. Eso también hay que decirlo, Andrés. Sí, así es, José Ramón. Digamos que con todo lo dicho hasta el momento, no puede desconocerse que hay personas Exacto, que han actuado, así es. eh, digamos, bajo el engaño, bajo la irregularidad, bajo la ilegalidad para obtener fraudulentamente un documento. Y creo que esas personas, digamos, deben ser castigadas no solo en lo administrativo con la cancelación de su cédula, Ujú. sino también en el ámbito penal Y o migratorio. migratorio, así es. Evidentemente, la preocupación es que son muchísimas las personas Sí. que actuaron de buena fe, que evidentemente tienen ese derecho a ser colombianos por nacimiento y se les ha vulnerado toda garantía en este proceso hasta el punto, mira, de desaparecerlos desde Ujú. el punto de vista jurídico. Sí. Hay quien decía en estos días, ¿será que yo puedo demandar al Estado por semejante actuación que afecta mi vida y vulnera todos mis derechos? Un Sí, venezolano claro. me decía eso, un venezolano me decía eso ayer, es que yo creo que yo puedo demandar al Estado colombiano. Sí, sí, claro, totalmente, totalmente. Pero obviamente es un tema muy a largo plazo Sí, y en lo inmediato lo que se debe resolver es la restitución de la identidad y creo que el camino para eso es interponiendo los recursos de ley o ejerciendo la acción de la tutela acción de cuando tutela. corresponda y actuar, digamos, con la rapidez que una situación como esta amerita. De acuerdo, bueno, Andrés, muchísimas gracias. Esta transmisión que estamos haciendo este sábado 5 de febrero en el Venezolano Colombia. Andrés, ¿quieres agregar ya para finalizar algo? Sí, José Ramón, un mensaje pues para toda esa comunidad colombo-venezolana, esos hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela, que recuerden que son colombianos por nacimiento, la Constitución los define como colombianos por nacimiento, que tienen ese derecho a la nacionalidad y que hay que luchar por eso, que hay que interponer los recursos y que hay que actuar con celeridad para restituir ese derecho a la personalidad jurídica. Bueno, Andrés, gracias por acompañarnos, como siempre, y orientar a la comunidad colombo-venezolana y venezolana migrante aquí en Colombia. Gracias. Un saludo para todos, José Ramón, gracias. Bueno, y ustedes, gracias por seguir siempre pendientes de nosotros acá en el Venezolano Colombia. Chao.